Hola, hace poquito recibimos en las escuelas un compendio de la biblioteca de Paulo Freire. El día de hoy vamos a analizar la concepción bancaria de la educación. Es importante que les platique que en el nivel de preescolar antes veíamos a los niños como una hoja en blanco en la que debíamos depositar muchísimos conocimientos. También analizábamos que estos niños eran receptores pasivos. Entonces nosotros no los veíamos como sujetos activos que construían su aprendizaje. Y esto ocurre en la actualidad desde la exploración, el juego y la interacción con el entorno. El contexto en el que he trabajado permite observar que hay niños con diferentes experiencias de vida. Aquellos que traen mucho estímulo y sobreestímulo de casa, como también aquellos que se ven limitados por el acceso a materiales que les apoyen a aprender. Al principio de mi carrera yo me veía muy presionada, sobre todo por alcanzar los aprendizajes esperados. Eso me llevó a no respetar los estilos de aprendizaje, a que no pusiera yo especial atención en lo que a los niños les interesaba, en sus temas de interés. También los ponía, por ejemplo, a aprender las letras, a hacer planas, porque yo sentía que socialmente eso era ser una buena maestra. En este sentido, puedo ubicar ciertos momentos donde yo reproduje esta educación bancaria, como por ejemplo cuando ponía a los niños a repetir las vocales o bien cuando les pedía que las escribieran y copiaran del pizarrón. En ese momento, yo lo único que hacía es que ellos memorizaban y de esta manera ellos no tenían un significado a lo que estaban haciendo. Por ejemplo, yo les preguntaba qué era o qué decía, qué letra tenía, qué nombre tenía esa letra. Y ellos no sabían, no, ni siquiera lo entendían. Fue en ese momento en el que yo puedo identificar ahorita que estuve reproduciendo una educación bancaria porque los niños estaban memorizando. ¿De qué maneras intenté romper esta educación bancaria? Un ejemplo de ellos fue que esta experiencia me hizo cuestionarme. ¿Realmente los niños estaban aprendiendo o solamente estaban repitiendo por inercia? Decidí cambiar mi enfoque. Únicamente lo que traté de hacer fue quitar lo mecánico. Comenzamos a buscar las letras y las vocales en cuentos, en sonidos, en su nombre, a formar palabras, a utilizar estas letritas sueltas con las que ellos pueden comenzar a utilizarlas para formar palabras, para formar enunciados cortos. Utilicé el material concreto y con este y mediante este empecé a utilizar algunas actividades de experimentación, de juego, de conversión, y creo que para ellos fue muchísimo, muy significativo. En este sentido, recuerdo mucho una frase que leí de Freire, que decía que la educación es un acto de diálogo y que se da en una construcción colectiva. Una de las maneras que utilizo para emplear el pensamiento crítico ir más allá de la repetición es cuestionar a mis alumnos. Una buena técnica es emplear el método científico. Si yo comienzo por preguntarles, por cuestionarlos, llevarlos a la reflexión, donde ellos propongan hipótesis, contrasten ideas. En este sentido, Freire plantea que la educación se da de mejor manera cuando se problematiza. En este sentido, los niños tienen una perspectiva de su realidad y permite que los niños se apropien de un propio aprendizaje. A esto le llamamos nosotros en la actualidad aprendizaje significativo. Freire me ha permitido ver que incluso en preescolar utilizamos una educación bancaria. Los niños no necesitan llenarse de información, sino de oportunidades para descubrir, experimentar y cuestionar. Romper con la educación bancaria no es fácil, se requiere una conciencia mientras se da una intervención docente. Pero cuando veo a mis alumnos la emoción de darle un nuevo significado a su aprender y sobre todo el detrás de